Gracias a Dios. Señor y Padre, te doy gracias, bendito Dios, por esta tarde, Señor, ya noche, en que nos disponemos, Padre Celestial, después de alabarte, a escuchar tu palabra, Señor. Porque no nos podemos ir a casa sin un consejo de parte tuya. Señor, gracias porque nos permites abrir tu palabra y gracias porque tu Santo Espíritu nos guía, Señor amado. Dejamos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida completa, Padre Celestial. Como dice la canción, en totalidad. Te amamos con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, en totalidad, mi Señor. Porque es lo que tú demandas. Un Dios que es capaz de dar todo por nosotros, demanda que nosotros seamos capaces de dar todo por usted, Señor. Gracias te damos, Señor. Enséñanos, te lo suplico, a través del libro de Levítico, un libro tan importante, Señor, para la vida cristiana. Aplicando estas verdades a nuestra vida, Señor, podamos caminar por este mundo, Señor, reconociendo que tú eres el único. Gracias te doy, Dios amado. Enséñanos, te lo suplico, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de nuestra enseñanza hoy día es Un solo camino. Un solo camino. ¿Quién dijo esto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo eso. Y lo dijo en el Nuevo Testamento. ¿Alguien se acuerda la cita? Juan 14:6. Gracias, hermano. Allá en el libro de Juan, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y esta verdad la podemos observar desde el Antiguo Testamento, porque Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí, estaba. Hay una serie de cuadros literarios que nos enseñan de Cristo. Por eso, en cierta oportunidad, Cristo, discutiendo con los fariseos, habló de que Moisés había escrito mucho acerca de él. Y por supuesto, cuando revisamos las Escrituras, vemos cuadros literarios que nos hablan de Cristo, figuras literarias, como por ejemplo el Cordero Pascual en el libro de Éxodo capítulo 12, como por ejemplo José en Egipto, que es un cuadro de Jesús, y etc. Entonces, Cristo Jesús, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, esta verdad la vemos desde el Antiguo Testamento. Hoy día vamos a entrar al capítulo 17 del libro de Levítico. Capítulo 17. Vamos a abrir la palabra y vamos a mirar el libro de Levítico, el capítulo 17. Si lo tiene, díganme un fuerte amén. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo. Me encanta esta parte cuando dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Yo no he contado cuántas veces aparece en el libro de Levítico, pero muchos de los capítulos de Levítico, capítulo 13, 12, 14, 15, 16, 17 y creo que hasta el 18 y tal vez el 19, empieza con esta frase, habló Jehová a Moisés diciendo. Habló Jehová. Qué interesante. Para recordarnos, amados hermanos, que esta palabra, esta enseñanza, no es idea humana. Estas órdenes no son órdenes humanas. Estas ideas, estas órdenes, estas enseñanzas son la misma palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es Dios quien enseña esto. Es Dios quien nos dice esto. Entonces dice aquí, habló Jehová a Moisés diciendo. Y vamos a estudiar este capítulo 17, esta noche, uno de los primeros versículos. Pero tenemos que recordar algo muy importante, que el capítulo que estamos mirando, que vamos a empezar, nos trae 3 prohibiciones. Y estas 3 prohibiciones que Dios le da a la nación de Israel sirven para preservar el honor de la expiación de Cristo. Porque cada enseñanza en el libro de Levítico tiene que ver con la expiación, la redención que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que las 3 prohibiciones que Dios nos va a enseñar aquí en este capítulo tienen que ver con los sacerdotes. Nadie, sino los sacerdotes, podían ofrecer los sacrificios. ¿Quién era el único que podía ofrecer el sacrificio? El sumo sacerdote.
para enseñarnos que es verdad, que el único que nos puede dar salvación es el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Que la única obra expiatoria que Dios acepta es la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie más puede haber muerto por la humanidad, nadie más tiene la capacidad de salvar a la humanidad, solo Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando la Biblia prohíbe que solo el único que puede hacer la expiación y puede hacer el sacrificio de expiación es el sumo sacerdote, nos enseña que solo Cristo es el camino, que solo Cristo es la alternativa para la humanidad. La segunda prohibición: nadie podía ofrecer ningún otro sacrificio en ninguna parte del campamento, solo en la puerta del tabernáculo. La segunda prohibición tiene que ver con el lugar, la puerta del tabernáculo. ¿Por qué? ¿Se podía hacer en otras puertas? No, solo en la puerta del tabernáculo, para enseñarnos que la única verdad, la única entrada, la única puerta y la única entrada a ese camino es Jesucristo. Por eso estas prohibiciones tienen que ver para preservar el honor de la expiación de Cristo. Reconocer que todo es única y exclusivamente a través de Cristo. Amén. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el único. Usted ve el tabernáculo, imagínense el tabernáculo. No tenemos una figura del tabernáculo, ¿verdad, Alfredo? Para la próxima clase, por favor. Si usted recuerda el tabernáculo, ¿cuántas puertas hay? Una sola puerta. Una sola puerta. ¿Por qué? Porque dice Cristo: yo soy la puerta. Usted atraviesa esa puerta y encuentra el holocausto. ¿Cuántos altares del holocausto hay? ¿Quién dijo dos? ¿Cuántos altares del holocausto hay? ¿Cuántos? Díganlo. Uno. Un solo altar. ¿Por qué? Porque uno solo es el sacrificio, Cristo. Luego sigue avanzando en esa misma línea recta y encuentra un lavadero con agua. ¿Cuántos lavaderos de aguas hay? Uno. Cristo dijo: yo soy el agua de vida. Entra al lugar santo y sobre la mano izquierda encuentra un solo candelabro con 7 luces. Una sola luz. Cristo dijo: yo soy la luz. A la mano derecha, al frente del candelabro, la mesa con los panes de la propiciación. ¿Cuántas mesas con panes hay? Una sola, porque Cristo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Pero qué lo van a mirar, hermano? ¿No? Mi amada. Entonces aquí tenemos la puerta única, el holocausto único, el lavadero único. Entras al lugar santo, a la izquierda está el candelabro único, la mesa con los panes de la propiciación único. Aquí está el altar del incienso, que es un cuadro de la oración. ¿Cuántos caminos hay para llegar al Padre? Uno, a través de la oración. Pablo le dijo a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y más adelante miramos el altar donde está el propiciatorio, donde está la presencia de Dios dentro del lugar santísimo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el pan. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, Cristo Jesús. Gracias. Por eso es que estos sacrificios eran únicos y tenían que darse estas prohibiciones, porque más adelante vamos a mirar la razón. Y la última prohibición que nos enseña el capítulo 17 es que estaba prohibido comer la sangre del sacrificio. Era prohibido comer la sangre. Yo no sé si esto está encendido. ¿Me escuchan? Sí. Aló, aló, no me escuchan. Aló, aló, me escuchan. Gracias. Miren, Jimmy y su esposa, algo mismo. Parecen esposos ustedes. Entonces, en este capítulo tenemos estas 3 prohibiciones. Repitamos. ¿Cuál es la primera prohibición? 1, que ningún hombre podía efectuar los sacrificios, solo el sumo sacerdote. ¿Quién es una representación de quién? De Cristo, para enseñarnos que el único sacerdote que nosotros necesitamos es Cristo. Número 2,
No se podía hacer el sacrificio en cualquier lugar indiscriminadamente. Tenía que hacerse frente a la puerta del tabernáculo, porque uno solo es el sacrificio, una sola es la puerta, una sola es la luz, una sola es el agua, una sola es el pan, y nadie viene al Padre sino a través del único camino que es Cristo Jesús. Amén. Y por último, prohibido comer la sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Sabe que es muy interesante? Que la Biblia a veces es relegada por los científicos, pero la Biblia nos enseña hace siglos atrás que la vida está ¿en dónde? Los científicos cuando descubrieron inventaron el microscopio y todas estas cosas, y la ciencia fue avanzando, recién la ciencia ratificó lo que la Biblia ya enseñaba, que la vida está en la sangre. Y que cada uno de nosotros, muchos de nosotros tenemos diversidad de sangre, y por eso no podemos hacernos transfusiones unos a otros indiscriminadamente. Tenemos que ver si somos del mismo grupo y si no, no. Antiguamente, si bien no recuerdo, leí en alguna oportunidad que se hacían transfusión de sangre sin considerar el tipo de sangre y la gente se moría. Poco a poco fueron descubriendo eso, pero lo cierto es que la vida está en la sangre. Por eso el Señor prohibía comer la sangre. Ahora, cuidado, que estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy día muchas personas quieren aplicar esa verdad, como ese grupo que no permite una transfusión de sangre, prefiere que su hijo, su hija, o su esposo, su esposa se mueran necesitando una transfusión de sangre, porque ellos dicen, no, la Biblia dice que no se debe comer la sangre. No prohíbe ninguna otra cosa más que comer la sangre. ¿Pero se puede usar? Sí, Señor. ¿Es pecado usarla? No es pecado. La prohibición era comerla. ¿Hoy día está prohibido comer la sangre? No vivimos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado. Hay muchas cosas que queremos aplicar que fueron verdades en el Antiguo Testamento, figuras para entender. Ya que la sangre, o la vida, perdón, está en la sangre, esto es un cuadro del sacrificio de Cristo derramando su sangre preciosa, porque Él a través de su sangre nos da la vida eterna. No olvides eso. ¿Ok? Entonces, nadie puede comer la sangre. Estas tres prohibiciones estaban consideradas que la persona que rompía o se atrevía a transgredir una de estas tres prohibiciones se le pagaba con la pena de muerte. Era tan drástico en el Antiguo Testamento. Drástico. Si tú hacías un sacrificio en el campamento o fuera del tabernáculo, pagabas con pena de muerte. Si tú te atrevías a hacerlo como persona ajena sin usar al sacerdote, pagabas con pena de muerte. Si tú comías la sangre, pagabas con pena de muerte. Es decir, que estas cosas estaban prohibidos bajo pena de muerte. Amén. Así que vamos a mirar los 9 primeros versículos y vamos a mirar estas prohibiciones. Vamos a aprender. Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. ¿A quién tenía que hablar Moisés? ¿A quién le tenía que hablar? A todos, no solamente a Aarón, a sus hijos, sino a todos. Las prohibiciones eran ¿para quién? Para todos. Lo que está en la Biblia es ¿para quién? Para todos. Cuando Dios nos da una prohibición, ¿para quién es? Para todos. Cuando el Señor dice que debemos vivir en santidad, ¿es una orden para quién? No para el pastor nomás de la iglesia, porque él es el pastor, ¿verdad? ¿No? ¿Para quién es esa prohibición? Para todos. ¿Ok? Cuando el Señor habla de dar nuestra vida, como acabamos de alabar al Señor en totalidad al Señor, a veces es muy fácil cantarlo de los labios hacia afuera. Pero la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Tú amas al Señor con todo tu corazón? Y eso es lo que la Biblia dice. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Tú amas al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Tú amas al Señor tu Dios con todo realmente?
Muchas veces cantamos, decimos, pero no vivimos lo que cantamos ni lo que hablamos. La prohibición y cada enseñanza de la palabra del Señor es para todos, no para unos cuantos, no, es para todos. La primera prohibición: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Cada vez que encontramos en la Biblia esta expresión, será cortado de su pueblo, está hablando de la pena de muerte. No es que lo sacaban, no, lo cortaban, lo quitaban del pueblo. Es decir, que este estatuto que estamos viendo aquí obligaba a todo el pueblo, no solamente a algunas personas, a todo el pueblo de Israel, de llevar todos sus sacrificios al altar de Dios para ser ofrecidos ahí. No había otro lugar en el altar de Dios. La norma anterior, antes de que esto se reglamentara y apareciera como estatutos para la nación de Israel, es que uno podía levantar un altar en cualquier lugar. Por ejemplo, miramos nosotros en el libro de Génesis, la primera vez que aparece la palabra altar en la Biblia, en el capítulo 8 de Génesis, después del diluvio. Noé sale del arca después de todo el diluvio, y es interesante, muy interesante. El altar tiene que ver ¿con quién? Con Cristo y su redención, ¿verdad? ¿Que sí? Ok. La primera vez que se levanta un altar es por las manos de Noé, cuando sale del arca. Y en agradecimiento a Dios, él levanta un altar. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está ese altar? En los montes Moriah. Ahí encalló el arca. ¿Sí entendemos la palabra encalló? Ahí se enclavó, ahí se quedó, en ese monte. Es una cadena de montes. En ese mismo monte Moriah, la Biblia nos enseña que Abraham ofreció a su hijo Isaac. Y en esos mismos montes Moriah, y en esa cumbre, murió el Señor Jesucristo. En la cumbre llamada el Gólgota, o la calavera. Es decir, que cuando miramos en Génesis 8 a Noé poniendo el altar y haciendo un sacrificio en ese monte Moriah, en ese altar, está recordando el sacrificio de Cristo Jesús en el futuro para ellos, en el pasado para nosotros. Es un cuadro del sacrificio de Cristo. Es decir, que el altar, cada vez que se levantaba, es un cuadro del sacrificio de Cristo. Y Noé levanta este altar en agradecimiento a Dios por haber sido salvado de las aguas del diluvio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, siempre tener un agradecimiento en este altar que es nuestro corazón para Dios por la salvación que nos ha dado. Entonces, cuando se levante ese altar, podemos mirar, miren conmigo, Génesis capítulo 8, y ve ahí, por ejemplo, voy a separar Levítico capítulo 17, y vamos a ir a Génesis 8 para poder hablar con las escrituras, ¿verdad? Y tal vez usted tenga oportunidad de tomar notas si tiene interés, y si no, está bien conmigo. El versículo 20 dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuadro de Cristo. ¿Cómo sabemos que es un cuadro de Cristo? Por este pasaje. Porque tomó animales ¿qué? Limpios. Nosotros sabemos por la Biblia que todos los animales que se sacrificaban tenían que ser sin defecto. Como sin defecto fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Allá, en el monte Moriah, el Señor se sacrificó. Mira el versículo 4 de Génesis 8. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, en las montañas. Y también en una montaña
fue sacrificado el Hijo de Dios allá en el Gólgota, en el monte de la calavera, dice las Escrituras. Qué interesante. Esto es un cuadro del sacrificio de Cristo sobre el monte de la calavera. También podemos recordar, por ejemplo, otro personaje de la Biblia llamado Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis. Mire conmigo, capítulo 12 del libro de Génesis. Aquí encontramos a Abraham. ¿Qué es lo que lo lleva a Abraham a levantar un altar? ¿Sabe qué lo lleva a Abraham a levantar un altar de agradecimiento a Dios para glorificar el nombre de Dios? Por la promesa que Dios le hace a Abraham. Aquí en Génesis capítulo 12 encontramos esta promesa abrámica, la promesa que Dios le hace a Abraham. Capítulo 12, versículo 6, por favor. Miren lo que dice las Escrituras. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Por qué edificó? Por la promesa que Dios le hizo. Y todos conocemos: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios le dijo que en su simiente iba a levantar una nación grande y poderosa, ¿verdad? La promesa del Señor. Abraham llega a este lugar, luego va a Betel, en el versículo 8, y dice que ahí también edifica otro altar. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cada vez que Abraham quería agradecer a Dios, levantaba un altar en adoración y en agradecimiento al Señor. En Génesis capítulo 22, este mismo Abraham levanta un altar para sacrificar a su hijo Isaac, cuadro de Cristo. De tal manera que la norma anterior, antes del establecimiento de la ley que estamos viendo en el libro de Levítico, era que el hombre podía levantar un altar en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lo que siempre ocurre. Cada vez que queremos hacer algo bueno y edificar, ¿quién viene y los desbarata todo? Dios no. El diablo. Él ha venido para destruir la obra de Dios. Ese satánico que anda por ahí. ¿Quién viene y destruye todo? El diablo. Dios instituye algo hermoso, algo bonito. Mire el libro de Génesis, en el capítulo 3, después de la caída del hombre. Dice la Biblia que Adán y Eva tenían 2 hijos. No es que eran los únicos, cuidado. Son los únicos que se mencionan, pero ellos tuvieron muchos hijos. Pero los menciona los 2 para enseñarnos esto. Dios les enseña que tienen que traer un sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser un animal. Esa era la enseñanza. ¿Cuándo lo enseñó? La Biblia no dice. ¿Cómo se los enseñó? La Biblia no dice. Lo cierto es que Caín y Abel sabían que era así. Y ahí aparece Abel trayendo el fruto de sus animales. Un animalito sin defecto, cuadro de Cristo. Lo presenta, el Señor acepta con agrado el sacrificio de Abel. Pero ¿qué hace Caín? Hace todo lo contrario. El rebelde Caín, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que todas aquellas personas que son desobedientes son hijos de ¿quién? ¿Son hijos de quién? Del diablo. Cuando uno es rebelde, desobediente, ¿sabe qué está haciendo? Siguiendo los pasos del diablo. Y entonces Dios establece el altar en cualquier lugar, pero con la mente y la intención de adorar a Dios. Pero viene el diablo y tergiversa todo, como lo hizo con Caín y Abel. El diablo incita a Caín y Caín recibe la enseñanza, pero torcida, tergiversada. Y en lugar de hacer tal como Dios lo había determinado, lo hace sí, pero a su manera. Entonces, ¿qué vemos en la historia de la Biblia? Que los hombres comienzan a levantar altares por todo sitio. Y poco a poco, cuando vemos la historia de los reyes de Israel y vemos toda la historia de los jueces, siempre hay altares, lo que llaman los paganos los lugares altos.
Y entonces comienzan a crear religiones y el diablo es muy astuto. Él mira que el hombre temeroso de Dios tiene la facultad de poder levantar altar en cualquier lugar, y entonces el diablo comienza a hacer lo mismo, pero tergiversando la verdad, ¿no? Entonces ya se habla de Cristo, pero también el movimiento mariano también la corredentora María y los santos, y comenzamos a hacer una serie de distorsiones doctrinales equivocadas que solo tienen como respaldo la mentira del diablo. Entonces, cuando Dios ve esa indiscriminada reacción de los hombres que levantan altar hasta para adorar un huevo, porque así es, aquí pintamos una piedra y el hombre se inclina ante ella y la adora. El Señor dice, agarras el leño que lo tiras para hacer tu comida y lo esculpes, le haces una carita y ya te inclinas y lo llamas tu Dios, porque así somos de necios. Entonces Dios tiene que regularizar esa actitud del hombre y establece en el libro de Levítico que el único lugar, el único altar era el tabernáculo, que el único lugar donde se tenía que hacer un sacrificio era en la puerta del tabernáculo, que el único que podía ofrecer el sacrificio era el sacerdote, y comienza a regular todas y cada una de estas cosas. En la antigüedad estaba permitido levantar un altar donde mejor le pareciera, porque se ofrecía ahí sacrificios a Dios. La conciencia del ser humano era mucho más limpia, sin ser trastocada por la mente del diablo. Y entonces iban y hacían un altar realmente bueno para el Señor. Pero esta libertad se convirtió en libertinaje, se convirtió en la osadía del hombre, y usaron los altares en ocasiones de idolatría y comenzaron a adorar ídolos. Recuerde que los israelitas habían aprendido en Egipto a sacrificar a los demonios. El libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que cuando alguien hace un sacrificio en un altar a un ídolo, lo está haciendo a los demonios. Y todo esto los judíos lo habían aprendido durante sus 400 años de esclavitud en Egipto. De tal manera que cuando miraron esto del altar, lo hacían indiscriminadamente, pero para los movimientos de ídolos. Y algunos de ellos parece ser que practicaron, inclusive después que Dios de Israel había aparecido tan gloriosamente, a través de ellos y con ellos, se olvidaron de lo que Dios había hecho y comenzaron a adorar ídolos. Cuando Moisés va al monte Sinaí, ¿por cuántos días? 40 días. Allá se ven los truenos, los relámpagos, nadie se acerca ni siquiera a los contornos del monte Sinaí, y Moisés está hablando con Dios. Pero se demora, ya no viene. Y algunos dicen, no, ya habrá muerto. Entonces hablan con Aarón, y Aarón pide los arcillos, todo el oro que había en el campamento, y crean una imagen, un becerro de oro. Y cuando salen el becerro de oro dice, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. La mentira del diablo. Y el pueblo cae en idolatría y comienza a profanar el nombre del Señor, ¿no? Y por muchos años la nación de Israel ha sido una nación idólatra. Ha sido una nación con sentimiento pagano. ¿Por qué? Porque había esta indiscriminación. Hoy día sucede lo mismo. ¿Qué norma fijó la presente ley? Vamos a mirar. No es fácil hablar de esta ley, porque es una ley que trae consecuencias terribles. Número uno, es una ley que se tiene que cumplir perpetuamente. Ya no tenemos el tabernáculo. ¿Cómo es que esta ley se tiene que cumplir perpetuamente? Vamos a Levítico capítulo 17, versículo 7, por ejemplo. Dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Cuál es el estatuto perpetuo? ¿Hacer el sacrificio o no hacérselo a los demonios? No hacérselo a los demonios. No es un sacrificio perpetuo que se tiene que repetir hasta el día de hoy, no. Lo que está prohibiendo es hacer altares y ofrecer sacrificios a los demonios. Y eso es una ley perpetua, un estatuto perpetuo de parte de Dios. Es decir, que prohíbe inmolar animales en sacrificio
en cualquier altar que no sea el altar de Dios. Esto es importante. No se debe ofrecer sacrificios como lo habían hecho antes. Mira el versículo 5. A fin de que tengan los hijos de Israel sus sacrificios, los que se sacrifican en medio del campo, para que los traiga a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya no lo podían hacer en cualquier lugar. Dios comienza a regular esta norma, fija esta norma dentro de la ley, de que había un lugar específico llamado el tabernáculo, y el que no obedecía era una culpa muy grande que traía consigo la muerte. Versículo 4. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Era tal el sacrificio y la responsabilidad que la persona que derramaba sangre era culpado de esa sangre y derramaba sangre del sacrificio. Su sangre también tenía que ser derramada porque pagaba con un sacrificio de muerte. Es decir, que los sacrificios que se hacían fuera del tabernáculo eran considerados sacrificios a los ídolos, al demonio. Y por eso se tenía que pagar con la pena de muerte. El camino que tenía que pasar esta persona era pagar con su propia vida por haber hecho caso omiso a la ley de Dios. ¿Qué ocurre con nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento? Cuando no tomamos el sacrificio verdadero que es Cristo Jesús, ¿con qué pagamos? Con la muerte eterna. Así como el creyente en el Antiguo Testamento, cuando desobedecía esta ley, pagaba con su vida, cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, que es el sacrificio de Cristo Jesús, tarde o temprano vamos a pagar con nuestra vida la muerte eterna. De tal manera que vemos el castigo tan severo, porque en el versículo 9 dice, el tal varón sea igualmente cortado de su pueblo. Entonces tenemos que aprender a observar esta ley. Mientras los judíos guardaron su propia integridad, tuvieron respeto amoroso y celoso de esta ley. En algunas oportunidades los judíos se portaban en forma celosa, cuidando y respetando esta ley. En muchas otras oportunidades no. Y vemos cómo ellos adulteran frente al Señor por causa de la idolatría. Y se olvidaron en muchos aspectos que el quebrantamiento de esta ley traía consigo no solamente la muerte de la persona, sino una corrupción del pueblo de Israel. Y por eso vemos en las historias de los reyes, tanto en la primera de Reyes como en la segunda de Reyes, la historia de los reyes que fornicaron con la idolatría, y vemos la corrupción que atravesó la nación de Israel. Cuando nosotros como creyentes nos atrevemos a desobedecer la ley de Dios, los principios de Dios, lo que traemos a la vida de nuestra iglesia y a nuestra propia vida es corrupción por causa del pecado. Este sacrificio se colocaba frente a la puerta. Era una costumbre para enseñarnos que hay un solo camino. Hay una sola vía de acceso a Dios. Se llama el Señor Jesucristo. Así que tenemos que aprender a través de estos sacrificios, de este altar que se llama el Señor y Salvador Jesucristo. Una prohibición: no podía ser en cualquier lugar. Como no puede ser la salvación ofrecida en cualquier lugar. Solo hay un Salvador, se llama el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro altar. Jesucristo es nuestro verdadero tabernáculo. Jesucristo mora en nosotros. Aquí está, Él es el sumo sacerdote. Miren conmigo, para terminar, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Esta es una verdad que nosotros aplicamos como iglesia. Pero déjeme decirle que el libro de Hebreos está escrito para los judíos. Y lo van a usar en la época de la tribulación. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar con los altares, con el tabernáculo, ofreciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. Y a través del libro de Hebreos, Dios les quiere enseñar que ya esos machos cabríos, esos corderos, esas palomitas
ya no las acepta el Señor porque no pueden hacer perfecto al penitente. El único sacrificio que el Señor va a aceptar es el sacrificio de Cristo, su Hijo. Pero como el judío ni siquiera lo ha aceptado como su Mesías, el judío todavía no sabe. Por eso es que el libro de Hebreos le va a enseñar. Hebreos 8:2 dice, vamos a leer desde el primer versículo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que se llama Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, se llama Cristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese tabernáculo que levantó el Señor? Y que no es producto del esfuerzo humano. En el corazón. Aquí está el altar de Dios, el corazón del hombre. Versículo 13 del mismo capítulo. Capítulo 13 del mismo libro. Capítulo 13, versículo 10. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Este es un cuadro de Cristo Jesús, quien murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando vemos nosotros el libro de Hebreos, podemos mirar dónde está el verdadero altar, dónde está el verdadero tabernáculo y cuál es el verdadero sacrificio. ¿Cuántos sacrificios hay? Uno solo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Romper ese sacrificio y esa verdad le va a costar al hombre la pena de muerte. Vamos a inclinar nuestros rostros. El próximo domingo continuamos, que Dios nos bendiga. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo sé que vamos a orar por las ofrendas, pero quiero orar para que el Señor nos lleve a casa con este pensamiento. No hay otro camino que es Cristo Jesús. Queremos darle gracias a Dios porque usted y yo hemos encontrado ese camino. ¿Sabe? Hay millones de personas que no lo han encontrado. Hay millones de personas que no reciben la redención, que no tienen una relación con Dios y por consiguiente no van a tener la recompensa de la vida eterna. Así que si usted tiene verdaderamente a Cristo en su corazón, esta noche, dele gracias con todo su corazón. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo entiendo que tú eres la única alternativa que tiene mi alma. Señor y Padre, gracias. Gracias, Padre, porque al mirar tu palabra, desde el Antiguo Testamento podemos mirar esta prohibición. Que no tiene que ser en cualquier lugar, que no tiene que ser con cualquier altar, porque hay uno solo. Porque hay un solo altar, porque hay un solo sacrificio, porque hay una sola puerta de acceso. Y ese altar, ese sacrificio y esa puerta se llama Jesucristo. Y Padre, gracias porque tú un día la mostraste a nuestra vida. Y gracias porque pusiste en nuestro corazón el deseo de abrirte, Señor, nuestra vida. Y recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, porque de conocer esta ley, hoy aplicada en el Nuevo Testamento, de la manera como ocurría en el Antiguo, el hombre tenía que pagar con la pena de muerte. Hoy, espiritualmente, si desconocemos esta verdad, el ser humano tiene que pagar con la pena de muerte por la eternidad. Señor, por eso, enséñanos y ayúdanos a compartir tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, a enseñar estas verdades a tus generaciones, Señor, porque todos queremos llegar al cielo un día. Gracias por todo, Señor amado, bendice tu congregación, te lo suplico, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.